actuando. Allí tomamos los acuerdos, allí discutíamos todos los problemas que en el momento teníamos planteados y en fin, digamos decir, se llegaban a las resoluciones que colectivamente la Asamblea nos eran más óptimas en aquel momento. Dado el carácter del tiempo que hemos estado 2 meses y pico en huelga, una duración tan grande, no tener tuviéramos un sindicato nuestro donde pudiéramos reunirnos y pudiéramos hablar con más libertad, teniendo en cuenta de que estamos en un país que no existe libertad, aunque la propaganda lo diga. Los trabajadores no tenemos derecho a nada en este país. Teníamos que valernos de todas las formas y mañas para poder unirnos, y esta asamblea ha sido precisamente una lección para todos los trabajadores de la forma que podemos desarrollar nuestra lucha y democráticamente acordar las decisiones que allí se tenían en cuenta entre todos. Entonces nosotros intentemos solamente que mandar una carta mandando los hechos reales de cómo sucedió el conflicto y cuáles fueron sus características. Nunca hemos tenido la idea de que la prensa va a colaborar en un sentido nuestro, sino todo lo contrario. Los motivos principales de esta reclusión en la catedral eran precisamente, muy concreto, las detenciones de los últimos días con motivo del conflicto AEG. Había habido, aquel día habían 17 detenidos, algunos de ellos habían sido perseguidos a la salida del templo de la parroquia de Cananglada, incluso con tiros al aire. Así habían detenido varios, y entonces nosotros protestábamos por estos. Pues la posición del arzobispo, luego nos enteramos que lo que nos habían dicho los de la Brigada Político-Social era verdad. O sea, el señor arzobispo había dado órdenes de que nos sacaran de allí como fuera. Nosotros pasamos una nota a la prensa que fue prácticamente ignorada por toda la prensa, y lo que realmente la prensa publicó a grandes titulares fue la nota del arzobispado sobre el encierro en la catedral. Bien, el 27 de abril, en la misa concelebrada, solemne por 40 monjes y sacerdotes, que presidida por el padre Abad, uno de los sacerdotes se dirigió a los micrófonos después de la homilía pronunciada por el mismo padre Abad. El sacerdote no pudo leer el texto porque desconectaron el micrófono, y cuando intentó explicar a viva voz su propósito, los acordes del órgano ahogaron su voz. Apenas tuvo tiempo de decir simplemente que a algunos de los cristianos allí presentes resultaba imposible la celebración de la Eucaristía por la presencia del ministro de la Gobernación, principal responsable de la represión del mundo obrero y de los derechos fundamentales de la persona humana en nuestro país. Tras estas palabras, 6 de los sacerdotes concelebrantes se retiraron del altar. El texto íntegro para dicho acto, que no pudimos leer, decía así: movidos por la palabra de Dios que nos exige, antes de depositar las ofrendas al altar, haz las paces con tus hermanos, a un grupo de cristianos presentes en esta reunión nos resulta muy difícil, por no decir imposible, la celebración de la Eucaristía con la presencia del ministro de la Gobernación, responsable de la represión del mundo obrero, intelectual y de todos los derechos básicos de la persona humana. Por esta razón creemos no poder en conciencia compartir esta presencia y nos retiramos de esta celebración de la Eucaristía. Por otra parte, para nosotros Montserrat contra libertad e independencia frente al poder opresor, pero la invitación al ministro responsable de la opresión en nuestro país era una traición al mundo de los oprimidos con el que nosotros nos sentimos comprometidos. Tenemos la prueba, además evidente, de la utilización que hicieron de dicho acto los grandes medios de difusión de nuestro país, prensa, radio y televisión. Sin duda, la presencia del ministro constituyó una manifestación política de grave significado en el mismo santuario de donde hacía un año habían salido las críticas más duras contra el estado de excepción. Esta nota la pasamos a la prensa y la prensa nos contestó que solo el publicarlo representaba el cierre definitivo de la agencia de prensa. Solo el